Estamos en la ciudad de Torremolinos, a unos 10 kilómetros de Málaga. Nosotros nos hemos venido por todo el caminito ese que da por ahí abajo, que hay una diferencia de nivel más o menos de unos 100 metros. Tenés que venir preparado para caminar. Es un sitio que está preparado para el turista. Evidentemente aquí viven muchos turistas de Finlandia, de Noruega, más que todo por el clima, porque hay es un clima, un microclima aquí en Torremolinos, y en verano aquí los guiris que vienen, como les dicen acá, están acostumbrados a un clima de como mucho 20 grados en verano, y vienen acá y en invierno hace 20-22 grados, y en verano tienen unos 5 o 6 meses de calor, y de que no ves ni una nube. Así que les vamos a seguir mostrando lo que es Torremolinos. Después de haber subido, unas 700 escaleras más o menos. Sí, porque hemos tardado más o menos, paseando, hemos tardado unos 15-20 minutos por lo menos, subiendo despacio, ¿no? Y mirando, porque hay un montón de artesanías y cosas bonitas para comprar. Mucho cuero, mucho cuero, sí. Muchos abrigos de cueros, bolsos. Hemos llegado a lo que es la zona peatonal y la zona céntrica, digamos, porque venimos desde la playa hacia lo que es la zona céntrica de Torremolinos. Muchísima gente paseando, mucho turismo a pesar de que todavía estamos en pandemia. Igualmente la gente se anima y sale y compra, y yo creo que después de que pase todo esto va a ser un boom para todos los comercios y para todos los que han sufrido esta malísima pandemia, y espero que todo esto se recupere y que podamos volver a la normalidad. Así que vamos a seguir para adelante y vamos a mostrarle un poquito todo lo que es el paseo peatonal, que también igualmente, aparte de que hay zona de copas, sigue la venta de ropa, sigue la venta de cinturones y todas las cositas que Torremolinos y Málaga le pueden ofrecer al turismo.
Caminando por acá, por la peatonal de Torremolinos, nos hemos encontrado con una panadería, bueno, es una panadería low cost aquí en Málaga, con el de nombre Granier, que tienen cosas muy baratas. Y nos hemos encontrado con, me parece, típicos dulces argentinos, porque acá en lo que es la parte del escaparate o la vidriera, como le quieran llamar, hay conitos de dulce de leche. Y se ha metido Carmen a ver si consigue también los clásicos vigilantes y algún otro tipo de dulce argentino, que a nosotros nos gustan mucho porque generalmente no se consigue, por lo menos ahí en la parte donde vivimos nosotros, así que vamos a darnos un gustito mientras seguimos recorriendo Torremolinos, este precioso centro que tiene. Esta es una típica tienda de carcasas de móviles que últimamente las personas que invirtieron en este tipo de emprendimientos se han vuelto prácticamente ricos, porque acá, como en todas partes del mundo, el boom de los móviles sigue en auge, todos los años ya va como creciendo y cada vez salen más cositas. Y acá mi compañerita Carmen, que ha estado en China un par de veces, le puede comentar lo que es, porque Son fundas de móviles de todos los tamaños, y son fundas personalizadas en una impresora, así que la foto que quieras o el diseño que quieras te lo hacen ahí en ese momento. sí, mucha gente de la que estuvo en China o de la que ha visitado China, porque en el sur de donde estuvo ella, la feria de Cantones, ¿no? Cantón, sin la feria de importación y exportación más grande del mundo, que se hace todos los años, se celebra todos los años, 2 veces al año. En Cantón, precisamente en el sur de China, en Guangzhou. Sí, Guangzhou, ¿no? Bueno, ahí hay oportunidades para todo el mundo. Todas las personas que han podido viajar a China y han tenido un tiempito y un poco de dinero y han contactado con alguna empresa como con la que fuimos nosotros, que se llama, ¿cómo era que se llamaba? Grupo Dragón. Grupo Dragón. Fuimos con ellos, nos asesoraron, nos buscaron en el aeropuerto, nos consiguieron dónde quedarnos. Y la verdad que fue una experiencia muy buena, que después más adelante se la contaremos. Pero para todo el que quiere emprender, este tipo de cosas como lo que son las carcasas de móviles, como otras tantas cosas, las puedes conseguir en ese sitio. Es simplemente impresionante. De todo lo que se te ocurra. Sí, si quieres emprender cualquier negocio, sí, que había barrios. Necesitas visitar China, los mercados de China, las ferias internacionales de China. Sí, es impresionante, impresionante. Toda mujer desearía estar en Primor, que es una de las tiendas de cosmética más conocida de España. Hay cadenas por todo el país y acá encontrás cosas de todas las marcas, desde céntimos hasta euros, no sé. incluso también lo que es el tema de shampoos y no solamente cosméticos, sino también cuidado personal. Sí, es muy barato acá. Es más barato que en los súper, ¿no? Sí. De hecho, la mayoría de la gente se viene siempre a estas tiendas para comprar el gel de ducha, el champú, un poco de maquillaje, perfume, lo que quieras. Sí, la verdad que está buenísimo. Sí, precio, calidad. Muy bueno. Mujeres. Aquí le esperamos. Todo el que venga a visitar España se tiene que pasar, bueno, para todas las mujeres, porque para nosotros los hombres hay muy poca cosa, pero para los hombres también. Ay, ¿no? Sí, pero se tienen que venir a visitar un Primor. Se van a quedar anonadadas, ¿no? Bueno, de hecho acá hay muchas personas que te dicen: hola Primor, ¿cómo estás Primor? Con amor, ¿no? Sí. Y si te venís a España, no podés dejar de probar el caviar español, como se le llama acá, que es el jamón ibérico. Hay 3 tipos de jamón ibérico para el que viene. Bueno, digamos que 4 tipos de jamón ibérico, que después se los explicaré. Pero cuando se viene, ustedes tienen que pedir el jamón ibérico de cebo, que es el más conocido. ¿Qué quiere decir cebo? Que está creado en cebadero o en un recinto cerrado, que no salen al campo. Eso quiere decir cebo. Y los cebo campo quiere decir que los largan, o sea, los tienen un poco alimentados con alimento balanceado, pienso, pero después los largan al campo y comen un poquito de lo que se le llama la bellota acá, que es muy tradicional, y el jamón sale con un sabor que te chupa los dedos. No tienes que irte de España sin probar el jamón, que es lo más típico de aquí de España. Está la paletilla y la pata. La paletilla, que es la mano, y la pata, que es la pierna, digamos, del cerdo. Que más o menos un
jamón de estos puede estar costando más o menos entre unos 170, 190 euros lo que es el jamón de cebo, y el jamón de bellota puede estar costando entre unos 250 y unos 300 euros más o menos. Eso es el rango de precios, pero si quieres probar buen jamón tienes que venir a este tipo de sitios donde los venden y donde te hacen esos bocatitas o sandwichitos, como le quieras llamar, y te vas a chupar los dedos por el módico precio de 4,50 euros. Also die ganz kleine 30 Euro. Torremolino lo que tiene, al igual que Fuengirola, que tiene una zona de playa muy extensa, como pueden ver, y tiene un paseo marítimo que también tiene unos 10 o 12 kilómetros para recorrer. No solamente que el peatón no se mezcla con la gente que viene a la playa, sino que también tiene una zona muy amplia para los que tienen bicicleta y para los perritos también, porque hay una zona delimitada para las bicicletas y los patinetes, que aquí tienen que estar un poco delimitada porque suele haber muchos accidentes, porque la gente que anda con los patinetes andan como locos, entonces tiene que estar delimitado. Eso es lo bueno que tiene aquí el paseo marítimo de Torremolino, junto con el de Fuengirola, que también es una zona, tiene un paseo marítimo impresionante. Para despedirnos de Torremolino, acompañado de nuestra roja querida, nos vamos a volver a casita. Vengan a visitar Torremolino, que no se van a arrepentir. Una zona espectacular y de mucho chiringo y mucha noche. Chao, chao. Chao, chao.